si pudiéramos entrar a lo mejor a alguna definición de terrorismo, pues pareciera ser que es una organización clandestina, ¿no? Que persigue a través del pánico y del terror objetivos políticos para vencer a los gobiernos por medio del terror. O sea, el terror es precisamente esa fuerza que va a hacer que los gobiernos doblen las manos y se pongan de rodillas, porque además no es una guerra, por ejemplo, para contrarrestar el terrorismo, no es como cuando Alemania, por ejemplo, le declara la guerra a Polonia en 1939, hay fronteras, hay un enemigo claro, sí, hay un objetivo, hay ejército, hay una fuerza aérea como la nazi, ¿no? Estos nauseabundos sujetos que, bueno, van a destrozar Varsovia, por decir uno de los tantos miles de ejemplos, ¿no? Sí, sí. No, aquí los ejércitos no existen, o si existen están completamente atomizados, repartidos por diferentes territorios, con diferentes blancos, y por eso es tan difícil de controlar. Mira, yo veo el terrorismo como una garra que surge de las sombras para estrangular a los ciudadanos y a los inocentes. En los hechos que acaban de suceder en París, una de las cosas que más me impactó fue la respuesta de las gentes que dijeron: no nos van a poner de rodillas, vamos a defender nuestra libertad, nuestra soberanía. Y esto lo ve uno en las redes sociales, como la gente, en lugar de someterse al terrorismo tan terrible que ha sucedido en esta ciudad, en la ciudad Luz Maravillosa, han reaccionado con valentía. Me impresionó mucho cuando las tomas de las personas que salen del estadio donde se celebraba el juego de fútbol entre Francia y Alemania, donde se inmolaron 3 terroristas, ¿verdad? Cómo la gente salió cantando la Marsellesa. Eso es un ejemplo para la humanidad. Pero es que además aquí vemos mucho de ese nacionalismo francés que ha sido permanente, ¿no? Sí. Pero el hecho, en este caso de lo de Francia, la idea no era matar gente como fin. El hecho de matar gente era solamente el mensaje. Un medio, digamos. El mensaje es: ustedes son vulnerables. Exactamente, sí. Estoy dentro de tu casa, sí, y desde dentro te puedo destrozar. Que ese es el terror que siembras. O sea, no es la idea de que, como dices, en una guerra normal hay un terror porque pues, te pueden bombardear un día, la invasión de tropas y demás. Pero aquí es que tú estás en tu vida cotidiana, porque lo que vemos en este ejemplo de lo de París de hace unos días es... estás dentro de tu casa, en tu vida cotidiana, ciudadano común. No es ni siquiera, no fue un atentado contra los centros financieros, contra las casas de gobierno, los objetivos militares. Es contra la gente normal, inocente de la vida, que se va a tomar una copa, que se va a un concierto, que se va al fútbol. El mundo ha cambiado por el terrorismo, y estoy pensando desde los tiempos de la ERI, ¿no? O de ETA, sí, en el cual la gente vivía con miedo a salir a la calle, miedo de hacer tu vida normal, y ya no hablemos del 11 de septiembre, en el que cambió el mundo, y cambió el mundo porque cambiaron las circunstancias y la seguridad. Ahora subirse a un avión para ir a cualquier parte se convierte en una suerte de ritual. Requiere de un protocolo muy estricto. Sí. Y te recuerda el terrorismo. Y te recuerda que eres vulnerable, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio. Bueno, ese es el problema. El mensaje de los yidaístas que enviaron después de la masacre perpetrada en París, en el Bataclan y en el Petit Camboya, les vamos a generar miedo para ir al mercado. Así es. Es impresionante. Y no solo eso, dice: les envenenaremos el agua, les envenenaremos la comida, tendrán pánico de dejar a sus hijos en las escuelas. Imagínate. Pondremos bombas en los teatros, en los cines, en las calles, en los cafés. Es un terrorismo que pasma a la sociedad. Pero lo mismo sucedió durante el golpe militar en Chile, cuando Pinochet derroca a Salvador Allende, ¿verdad? Cuando empiezan a detener a los jóvenes estudiantes y a llevarlos al estadio de fútbol. Coches Ford negros que aparecían en medio de la noche. Exacto. Sin placas. Y toquido en la puerta a la medianoche. Pero ese es terrorismo de Estado. Sangre. Claro, esa es otra cosa totalmente, es terror de Estado. No tiene que ver con este terrorismo, porque este terrorismo vulnera tus estructuras sociales, pero evidentemente no hay ningún caso en la historia donde
el movimiento terrorista de que abanderando alguna causa haya triunfado. Ni el ERI, ni ETA, ni en Italia, las Brigadas Rojas. Ni en Alemania, la banda no. O sea, al final fueron doblegados por diversas circunstancias, porque se impuso la sociedad, porque se entró en un estado de normalidad, porque además lo que estamos viendo aquí desde París es una idea religiosa la que sustenta ese terrorismo, que es peor, porque entonces... Pseudo-religiosa, ¿no? Pseudo-religiosa, sí, pero evidentemente cuando hablas de Alá y que te inmolas, son los kamikazes japoneses. Te inmolas es que no hay desprecio por la vida ni por la muerte, porque para ti, el que se va a inmolar, la vida está en el más allá. Pero aquí, en el caso de los kamikazes japoneses... Es por honor, claro. Era por el honor para el emperador. Aquí es porque los esperan 400 vírgenes. Exacto. Sí, en el paraíso de Mao. Y Alá te va a coger y te va Exactamente. a aplaudir, ¿verdad? Entonces ahí tienen una ventaja porque desprecian su propia vida, porque para ellos la vida terrenal no importa. Y es importante, perdón, y sí quisiera hacer esa puntualización, no todos los islamistas, no todos los musulmanes, también hay una cultura de paz dentro de... Sí, y el Corán es uno de los grandes textos. Los yihadistas humanos. poco favor le hicieron a los musulmanes. Son los ortodoxos, porque hay muchos musulmanes en Europa que están absolutamente en contra, por supuesto, de lo que está sucediendo. Y no solo en Europa, también a ver, el primer lugar donde estás sufriendo el terrorismo es en las propias zonas de conflicto. Siria es un lugar en el que los atentados terroristas son diarios y en donde están muriendo civiles inocentes todos los días. Mira, hay un antecedente que a mí me impresiona. Hubo una matanza en Ancora, donde murieron 120 personas no hace más de 2 semanas. Y en Beirut. Y sin embargo, esa matanza no impactó en Occidente, porque lo vemos muy lejos, decimos, no me identifico. Ni la de Kenia, ¿no? Ni la de Kenia, o sea, este es un aspecto interesante del terrorismo y de la cultura del miedo. Pero sí. Hay personas que sí asumen y se identifican con esos hechos terroristas, y hay personas en Occidente que no les significa nada, porque como no los conocen, es la muerte del otro que está detrás del otro, y no me significa. Si comparamos, lo que tú decías, Alex, si comparamos, por ejemplo, ETA, el terrorismo de ETA, ¿te acuerdas que ponían bombas en los mercados también? En el Corte Inglés. En el Corte Inglés, pero eran grupos minúsculos. ETA era un grupo minúsculo. Bueno, pero este terrorismo... No, son muchos más. Este terrorismo, fíjate, en Europa hay prácticamente 14 millones de musulmanes al día de hoy. Sí. Yo digo que el 1%, siguiendo un poco tu idea, que el 1% cayeran en estas tentaciones terroristas. Es mucho menos, Francisco, porque... Son 140,000. Sí, pero los hechos sucedidos en París los perpetraron 8 terroristas. Así es. O sea, y eso es lo terrorizante. Pero era un solo terrorista. Estoy pensando en el Una Bomber. Exacto. Sí, claro. Que era Timothy McVeigh, En Oklahoma. ciudadano norteamericano, estadounidense, que tumba el edificio público de Oklahoma, donde hay una cantidad inmensa de muertos. El terrorismo está en cualquier parte y puede ser a partir de un... Claro, el piloto alemán que estrelló el avión en los Alpes. Por supuesto. Imagínate que... Pero ese no fue terrorismo. No, es locura. Es un acto de locura, pero genera cultura del miedo, porque mucha gente empezó a cuestionarse cada vez que viaja si el piloto o el copiloto del avión es gente coherente, normal, o es un aquel grupo japonés que echa gas sarín en el metro de Tokio? Sí. En todo, el terrorismo es incomprensible y es inasible. Pero volvemos, Benito, a lo mismo. Este grupo que tira el gas en Japón, o ETA, o la banda Bader-Meinhof, o las Brigadas Rojas, son grupos muy pequeñitos. Siempre son pequeños. No, ahora no. Los sicarios son pequeños. Detrás de... no, lo que está detrás, ISIS, sí, pero los sicarios son miles de combatientes. Pero además están repartidos por toda Europa. Por supuesto. A mí no me llamaría la atención que lo mismo que pasó en París pueda pasar en Bruselas, pueda pasar en Londres, en Ámsterdam, en Londres, en Madrid otra vez, no sé. Y tampoco pienso que nosotros estemos muy seguros. Bueno, en Madrid ya pasó, ya sucedió el atentado a la Tocha, que mataron a no, y en Londres también, en el metro de Londres. O sea, pero lo que te quiero decir es que no son grupos tan pequeñitos. Este puede ser un problema serio, porque además, cuando ayer leía yo en la prensa
francesa que me llama muchísimo la atención, que los yihadistas ahora van a matar a los propios musulmanes que están en Francia. ¿Para qué? Para que entonces ellos repelen, digamos, esta violencia, esta agresión en contra de los franceses, cuando en realidad los franceses nunca atentaron contra los musulmanes, sino fueron los propios yihadistas que matan a los suyos para que entonces se cree un conflicto civil espantoso en Francia. Ahora te voy a decir una cosa, en cierto modo era normal que sucediera esto. ¿Por qué? Porque finalmente hay una guerra entre el mundo occidental y el Estado Islámico. Sí, y ya había habido bombardeos, ya había habido utilización de la fuerza y demás. Es decir, si Francia no esperaba que en algún momento dado les pudiera suceder lo que a Estados Unidos o lo que a España por ser partes de la coalición o lo que le podría suceder a Inglaterra, pues verdaderamente se durmieron en sus laureles, porque es totalmente inexplicable. Ya tienes razón, porque ya lo de Charlie fue el alerta roja, el foco rojo inminente, y estaba yo leyendo que uno de los terroristas que murieron ya lo tenían detectado desde 2010, ya había estado en las comisarías, no en la prisión, pero sí en las comisarías, y ya se sabía que era un tipo inestable, psicópata, con una conducta delictiva patente, y sin embargo se les fue de las manos. Bueno, vamos por la libertad. Por la libertad, eso sí, bueno. Y no a la violencia, venga de donde venga. No a la violencia.